Antes de comenzar a explicar qué son los 7 principios de Jenkins sobre la narrativa transmedia, nos gustaría explicar qué es, precisamente, la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. La narración transmedia se puede considerar como aquella cuyos relatos aparecen interrelacionados, pero a su misma vez mantienen una independencia narrativa y sentido completo. Puede entenderse como una historia explicada desde diferentes perspectivas, según el medio de comunicación que se utilice, como por ejemplo puede ser un libro, un cómic, un post, un spot, una serie de televisión o incluso un videojuego. Desde el punto de vista de la producción, requiere crear contenido que enganche al público utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria. Para lograr ese enganche o engagement en el participante, una producción transmedia desarrollará historias a través de diferentes formatos mediáticos para liberar piezas únicas de contenido para cada canal. Es fundamental que estas piezas de contenido estén abiertas o sutilmente ligadas entre sí y que exista una sincronía narrativa entre ellas. Para que el contenido del relato transmedia funcione, el usuario debe recorrer las distintas plataformas invirtiendo tiempo y esfuerzo, y así lograr una experiencia más significativa. En el libro Convergence Culture, Henry Jenkins califica la narración transmediática como una nueva estética que surgió como consecuencia de la convergencia de los medios. Lo considera el arte de crear mundos. En el mismo, también denomina la convergencia como la relación de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas y la intención de crear el recorrido que se espera que la audiencia realice por parte de las distintas plataformas. La narrativa transmedia se puede presentar en diferentes formatos que muchas veces son utilizados en estrategias de marketing. El primero de estos formatos son las apps. Las aplicaciones móviles son cada día más presentes en nuestra vida cotidiana y es por esa misma razón que muchas empresas han elegido esta herramienta para generar contenidos e interactuar de una manera mucho más fácil y fluida. Por ejemplo, Jam City, en conjunto con Portkey Games, desarrollaron una aplicación móvil donde el usuario puede entrar dentro del mundo de Harry Potter, saga creada por la autora J.K. Rowling, y de esta forma vivir su propia experiencia dentro de Hogwarts, entrando en una de las casas, relacionándose con los personajes originales de la saga, así como los demás usuarios. De esta forma, es una expansión del universo de J.K. Rowling y un ejemplo de cómo la narrativa transmedia se adapta a los nuevos tiempos, dando el salto de la gran pantalla hacia nuestros teléfonos móviles. Otra de los formatos de la narrativa transmedia son los audios. Actualmente, las canciones poseen un gran poder de alcance en Internet y los podcasts son una muy buena opción para distribuir entrevistas y testimonios. También se pueden descargar o escuchar en streaming. Por ejemplo, la serie La Zona, producida por Movistar Plus, tiene su propio podcast llamado Desde el Búnker, donde uno de los personajes narra sus teorías y sus miedos dentro del búnker que habita dentro de la serie. El podcast sirve para mostrar otra de las caras de la serie y a pesar de que no es un elemento crucial para seguir la trama, es un recurso transmedia interesante que expande el universo de dicha serie. Por otra parte, también tenemos a los blogs. Los blogs son una herramienta muy cercana entre quien nos escribe y quien nos lee, una manera de relacionarse digitalmente y fidelizar clientes. Es un punto más que puede servir para diferenciarse de la competencia. Por ejemplo, Fandom es un blog donde los fans pueden añadir información, teorías, escribir sobre los personajes, su pasado, etc., sobre series, películas o videojuegos favoritos. De esta manera vemos dos paradojas de la cultura pop reflejadas en este blog. De un lado, cómo la narrativa transmedia sobrepasa los bordes de la pantalla para llegar a otros formatos como los blogs para ser consultados cuando el usuario desee, y de otro lado, cómo el fenómeno fandom ha sido tan extendido que incluso hay una empresa dedicada a propagar el conocimiento entre los fans. Por otra parte, tenemos a los cómics. Los cómics están destinados a un público más específico, pero es un muy buen formato a nivel visual y de entretenimiento. Por ejemplo, la franquicia Marvel crea, además de series de televisión o películas, cómics donde sus superhéroes viven sus propias aventuras y batallas. Hay diversos universos e incluso pueden darse lo que se llama un crossover, es decir, que un personaje de una saga haga una aparición en otra saga. Tenemos también a los ebooks, que es el formato electrónico de un libro, el cual está muy de moda y por esta razón hay empresas que lo usan con el fin de enriquecer las historias como un recurso de narrativo transmedia muy importante. Los eventos también son un tipo de formato narrativo transmedia, ya sean en vivo o virtualmente,
y son situaciones que traen a mucha audiencia y que promueven experiencias personalizadas, más del tú a tú y que el público valora muy positivamente. Por ejemplo, durante la emisión del capítulo piloto de la segunda temporada de la serie de HBO Westworld, salió, simultáneamente, una fake website de un parque temático inspirado en la serie. A medida que salían más episodios, salía más información sobre el parque, profundizando en el universo y mostrando contenido exclusivo, hasta que en abril de 2018 abrieron el parque temático en Austin, Texas. El parque consistía en uno de los escenarios donde sucede la famosa serie y contaba con un elenco de 60 actores, 6 dobles, 5 andas y 6 caballos a fin de dar vida al universo de Westworld. Los juegos y los videojuegos también son una muy buena manera de introducir el factor de la diversión y el entretenimiento en la narrativa transmedia. Por ejemplo, The Walking Dead era originalmente una serie de cómics, de lo que más tarde salió la célebre serie de televisión, y además en el 2012 salió el videojuego desarrollado por Telltale Games, con diferentes personajes, pero en el mismo ámbito geográfico que en la serie y en los cómics. El videojuego tiene muy en cuenta el usuario, ya que dependerá de las decisiones que toma, cómo se desarrollará la historia y cómo evolucionará el personaje principal, Clementine. Por otra parte, tenemos los códigos QR, los cuales funcionan como enlaces para direccionarnos a contenidos diferentes que podemos encontrar en webs o para descargarnos aplicaciones. Algunas franquicias, como por ejemplo en la versión de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, utilizan este medio para que los usuarios puedan escanear los diferentes códigos y así obtener información sobre las criaturas de este universo y completar el juego. Finalmente, tenemos dos formatos muy importantes en la narrativa transmedia, los cuales son los videos y la web. Los videos abarcan todo lo que son las películas, los cortos, los tráileres, los anuncios y los teasers a través del formato audiovisual, donde podemos generar contenido como entrevistas, testimonios, animaciones, y estos videos podrán ser distribuidos en asombrosas plataformas. La más usual de ellas es YouTube. Y la web, que es el elemento primordial, independientemente del tipo de la narrativa, que nos permitirá llegar al mayor número de espectadores. Es recomendable que las webs tengan un diseño sencillo, accesible, bien estructurado y que esté adaptada para ser visualizada en dispositivos móviles. Ahora bien, Henry Jenkins, académico estadounidense de los medios de comunicación, conocido como uno de los máximos exponentes teóricos del relato transmedia, definió los 7 principios de esta narrativa. El primero de ellos es la expansión versus profundidad. En su libro Convergence Culture dice lo siguiente: la capacidad de propagación se refería a la capacidad del público para participar activamente en la circulación del contenido de los medios a través de las redes sociales y, en el proceso, ampliar su valor económico y su valor cultural. ¿Qué quiere decir con esto? La narrativa debe ser capaz de fidelizar al espectador para que éste recorra el universo. Esta expansión no conlleva un compromiso a largo plazo de estos espectadores, cosa que sí ocurre en la otra parte de la clave, la profundidad. Con profundidad, este autor se remite a la capacidad de un cierto número de espectadores para introducirse en cada detalle del universo narrativo, para comprender mejor la historia, descubrir más e incluso expandir por lo que se ve relacionado con el fenómeno de expansión. Expansión y profundidad son conceptos que están relacionados. La expansión introduce nuevos espectadores al mundo narrativo, de los cuales algunos profundizarán más. Ayudar a difundir el mensaje puede mejorar la participación de los espectadores y fomentar más aún dicha participación. Aquí se tiene en cuenta el rol del prosumidor, aquel usuario que consume pero que también produce. El segundo de los principios es la continuidad versus la multiplicidad. La continuidad es la coherencia y credibilidad que debe haber en la historia. Esta historia debe seguir una línea común, por lo que no debe tener contradicciones. Mientras que la multiplicidad es la posibilidad de acceder a diferentes versiones en la narrativa, en la que se pueden presentar otras perspectivas de los personajes o de los acontecimientos. La narrativa transmedia no tiene por qué ofrecer una continuidad perfecta, ya que se trataría entonces de la narrativa crossmedia. Sin embargo, estos conceptos están relacionados debido a que las múltiples partes que componen la narrativa transmedia no han de ser consumidas en su totalidad para entender cierto relato superior, ya que tienen independencia unas de otras, pero que sean en parte independientes no significa que no tengan elementos en común. A pesar de la independencia y multiplicidad de historias desarrolladas en los diferentes soportes y formatos, todas ellas se encuentran interconectadas por el mismo mundo. El tercero de estos principios es la inmersión versus extrahabilidad. Jenkins explica que en la inmersión el consumidor ingresa al mundo de la historia, mientras que en la capacidad de extracción el aficionado toma los aspectos de la historia con ellos como recursos que despliegan en los espacios de su vida cotidiana.
Ambos conceptos tratan sobre la relación del usuario con la narrativa transmedia y su repercusión en nuestra cotidianidad. Se conoce la inmersión como la capacidad de dejarse llevar e ingresar en un mundo nuevo, mientras que la extrahabilidad sería la capacidad para sustraer diversos objetos, vestimentas, frases y conceptos para aplicarlos a la vida real. Construcción de mundos. En Convergence Culture, Jenkins citó a un guionista sin nombre que habló sobre cómo las prioridades de Hollywood se habían modificado en el curso de su carrera. Este guionista explicó que cuando empezó en el mundo del cine, lanzabas una historia porque sin una buena historia realmente no tenías una película. Más tarde, una vez que las secuelas comenzaron a despegar, lanzabas un personaje porque un buen personaje podía admitir múltiples historias. Y ahora, lanzas un mundo porque un mundo puede admitir múltiples personajes y múltiples historias en múltiples medios. Este enfoque en la construcción mundial tiene una larga historia en ciencia ficción, donde escritores como Kurt Weiner-Smith construyeron mundos interconectados que enlazan historias repartidas entre publicaciones. Lo interesante es saber construir un mundo con determinadas reglas y características que permita ser expandido en distintas plataformas, formatos y soportes. Este elemento está relacionado a la inmersión y extrahabilidad que brinda la narrativa, ya que, dependiendo cómo esté planteado el universo, permitirá o no generar una relación con el usuario. Es este universo el único que brinda nuevos elementos para las historias y permite su crecimiento a lo largo de todos los medios. Serialidad. La historia transmedia se deberá poder fragmentar en pequeñas unidades para poder ser distribuida. Esto nos recuerda a las series televisivas, donde los espectadores esperan con impaciencia el próximo capítulo, los cómics seriados que se venden por entregas y las series radiofónicas. En nuestro caso, la historia transmedia se caracteriza no solo por su serialidad, sino porque los fragmentos se expandirán en distintos medios. Este concepto cuestiona si es necesario seguir un orden a la hora de querer introducirse en la narrativa. Sugiere plantear un consumido dirigido o permitir que el usuario lo recorra a su manera. Subjetividad. El elemento de subjetividad integra la posibilidad de brindarle al usuario la capacidad de tomar distintos puntos de vista y percepciones de los personajes, que pueden tener o no la atención principal. Brinda la opción de crear historias en distintos personajes, para así poder ampliar la narrativa a lo largo de diferentes plataformas y así tomar sus perspectivas. Por ejemplo, en Twitter suelen aparecer cuentas de personajes de historias transmedia, y mientras que algunas de ellas son oficiales, otras incluso son realizadas por los mismos fans. Realización. Este concepto está vinculado al rol que toma el usuario en el producto y cómo se siente respecto al universo. Dependiendo de su interés por la narrativa, el consumidor se implica en el universo y participa en él. Henry Jenkins divide a los espectadores activos de una creación narrativa, comenzando de menos activos a los más participativos. Los Cultural Attractors son espectadores que crean una comunidad para debatir y comentar la historia. Luego, los Cultural Activators son aquellos que se convierten en productores. Prosumers son los que sienten el interés y se dedican a elaborar nuevas teorías, detalles, argumentos y creencias mientras sea del mismo universo. ¿Y qué tiene que ver la narrativa transmedia con el periodismo? Si bien las narrativas transmedias se han utilizado mayormente en la industria de la ficción y el entretenimiento, los 7 principios de Jenkins se pueden aplicar fácilmente al periodismo. Al utilizar noticias transmedia, estoy buscando que el lector se informe de la mejor manera al utilizar distintas plataformas y al combinar la noticia escrita en conjunto de otros formatos como las fotos, el video y los audios, además de invitar a la audiencia a que forme parte de la construcción de este mundo narrativo. Carlos Ascolari, doctor en lingüística aplicada y profesor en comunicación, así lo ratifica en su blog hipermediaciones.com. Él dijo: el periodismo cumple las 2 principales condiciones que caracterizan a las narrativas cross-media. Estamos en presencia de una historia que se cuenta a través de varios medios: web, redes sociales, blogs, radio, televisión, prensa impresa, etc. Y a su vez que está enriquecida con los aportes de los usuarios como blogs, comentarios, tweets, llamadas telefónicas, cartas de lector, etc. En su blog, el reconocido fotoperiodista Kevin Moloney también explica que si analizamos los criterios fundamentales del transmedia storytelling definidos por Jenkins, nos damos cuenta que muchos ya son propios de los medios de comunicación, tanto en la antigüedad como en el periodismo actual. Si analizamos el criterio de expansión, por ejemplo, casi todos los medios de comunicación tratan hoy en día de aprovechar las ventajas de las redes sociales para multiplicar el impacto de sus noticias. En cuanto a la profundidad, en el periodismo su aplicación estará relacionada con el uso de los hiperenlaces, de tal modo que ofrecieran otras visiones y complementos de la información relacionada dentro y fuera de las páginas propias del medio. La continuidad
la lograríamos manteniendo una coherencia a través del enfoque editorial y el estilo, añade el investigador. Y si hablamos de inmersión, de subjetividad y de construcción de mundos, los periodistas tenemos una larga experiencia en construir imágenes mentales del mundo en lo que nos informamos. Narramos historias a través de los ojos de diferentes personajes implicados en el relato y exploramos un mundo complejo para describirlo de la manera más esclarecedora posible. Finalmente, para Modony, la extraviabilidad en el periodismo podría responder a la idea de que la información que recibe el lector a través de sus fuentes de noticias cambia sus acciones cotidianas y lo compromete en la comunidad. No hay que olvidar que una de las finalidades del periodismo es inspirar.